pilar estratégico de la cooperación internacional, verá a Moscú marcar la pauta durante los próximos 3 años. Este avance ruso ocurre mientras Estados Unidos queda aislado y desprestigiado tras vetar en soledad una resolución de alto al fuego en Gaza, exponiendo su fragilidad moral ante el mundo. Ahora lo simbólico trasciende. Los rusos mandan en Nueva York. Los detalles. A continuación, Rusia manda en Nueva York. La ONU se reconvierte y serán los rusos quienes agarren el timón. Esta frase, que hace apenas unos años habría sonado como un disparate en los pasillos del poder occidental, hoy cobra un sentido aterradoramente real en el corazón mismo de la diplomacia global. La sede de la Organización de las Naciones Unidas, enclavada en el corazón de Manhattan, símbolo indiscutible de la hegemonía estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, hoy se ve absorbida no por tanques ni por aviones, sino por la diplomacia y la astucia rusa. La imagen es tan simbólica como contundente. Mientras Washington pierde prestigio y amigos, Moscú conquista los espacios de poder desde adentro con el mismo arte frío y calculador con el que históricamente ha movido sus piezas en el tablero internacional. Lo que sucedió en la reciente votación secreta de la Asamblea General de la ONU representa mucho más que un simple cambio de nombres en las sillas de los órganos directivos. Es un terremoto silencioso en la estructura del poder global, donde Rusia ha conseguido 2/3 de los votos para hacerse con uno de los órganos rectores más decisivos. El Consejo Económico y Social, el famoso ECOSOC. Este organismo no es un apéndice decorativo de sus 54 miembros. Se dictan pautas para la cooperación económica y social internacional. El verdadero pulso que da vida a la ONU en temas esenciales para millones de personas. La elección de los nuevos integrantes fue todo menos una formalidad. Los nombres en pugna por los asientos reservados a Europa del Este, Rusia, Ucrania, Croacia, Bielorrusia y Macedonia del Norte dejaron en claro que el viejo continente sigue siendo un campo de batalla diplomático donde cada voto cuenta. Finalmente, los elegidos fueron Rusia, Croacia y Ucrania, pero lo que no puede pasarse por alto es el cómo. Una votación secreta lejos de los reflectores y de las presiones públicas que demostró que el supuesto aislamiento de Rusia, tan cacareado por Kiev y Occidente, es apenas una narrativa sin sustento. No fue una victoria menor ni aislada. La Asamblea General, compuesta por países de todos los continentes, dio a los rusos un respaldo incuestionable. 2/3 de los votos, y eso, en la práctica, le permite a Moscú no solo estar presente, sino influir de lleno en la toma de decisiones sobre temas tan vitales como el desarrollo sostenible, el comercio internacional y las políticas sociales que afectan a cientos de millones de personas. Para la élite diplomática estadounidense, acostumbrada a dictar el ritmo en su propio patio trasero, este golpe resulta tan humillante como elocuente. La ONU está en Nueva York, sí, pero son los rusos quienes ahora toman la batuta. A este giro dramático se suma un hecho aún más bochornoso para Estados Unidos: la pérdida de autoridad moral tras su polémico veto a la resolución sobre el alto al fuego en Gaza. Mientras los pasillos de la ONU hervían de rumores y murmullos, la delegación estadounidense se quedó sola, resistiéndose a lo inevitable. El proyecto de resolución presentado por los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad recibió 14 votos a favor. Solo el representante de Washington, en un acto casi patético de soledad diplomática, levantó la mano para oponerse. El argumento estadounidense fue que la resolución no exigía la liberación de rehenes ni condenaba explícitamente el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre del 2023.
Sin embargo, lo simbólico resultó mucho más fuerte que cualquier justificación técnica. De los 15 miembros del Consejo, 14 clamaron por el cese de la violencia y el auxilio a una población diezmada, mientras Estados Unidos optaba por bloquear la única vía posible de alivio inmediato para los palestinos en Gaza. El prestigio en política es un bien frágil y perderlo en la casa que uno mismo construyó es un golpe difícil de digerir. La administración estadounidense, primero con Biden y luego con Trump, ha mantenido el mismo guión: condicionar cualquier tregua a la liberación de rehenes por parte de Hamás, sin importar la gravedad de la catástrofe humanitaria en Gaza. La resolución rechazada por Washington no ligaba directamente el alto al fuego a estas condiciones y tampoco condenaba a Hamás de la manera que exigía el gobierno norteamericano. Pero para el resto del mundo, el mensaje fue claro. Estados Unidos ya no representa a la mayoría, ni siquiera entre sus tradicionales aliados europeos. La propia embajadora británica, Barbara Woodward, utilizó un lenguaje inusualmente severo contra Israel y, por extensión, contra la posición estadounidense, al afirmar que disparar a civiles vulnerables esperando ayuda humanitaria es inhumano. Estas palabras, pronunciadas en el Salón de los Mármoles de la ONU, representan una grieta inédita en la otrora sólida coalición occidental. Mientras, las cifras se vuelven cada vez más atroces. Al menos 102 palestinos ultimados en apenas 8 días mientras trataban de conseguir un poco de comida en los centros de distribución avalados por la ONU. Lo paradójico es que Israel y Estados Unidos intentaron establecer un nuevo mecanismo de ayuda humanitaria en Gaza, a través de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por ambos gobiernos. Pero la ONU se negó a participar, aduciendo principios de imparcialidad. El mensaje entre líneas es brutal. La ONU desconfía del control humanitario ejercido por quienes, en teoría, deberían ser garantes de la neutralidad y la protección de los más débiles. Las escenas de hambre, desamparo y muerte en la Franja de Gaza han golpeado a la opinión pública mundial con una crudeza que ni la maquinaria mediática occidental puede maquillar. A medida que las ofensivas militares israelíes arrasan con la ya precaria infraestructura gazatí, el bloqueo de suministros impuesto por Israel desde el 2 de marzo convierte a la Franja en un laboratorio de la desesperación. Solo la presión internacional ha permitido que algo de ayuda ingrese a cuentagotas, apenas suficiente para retrasar la hambruna, pero insuficiente para revertir la tragedia. En este contexto, la soledad estadounidense tras el veto en el Consejo de Seguridad es aún más clamorosa. El simbolismo no puede ser ignorado. Mientras la sede de la ONU permanece anclada en Nueva York, la narrativa del siglo XXI se está escribiendo en clave rusa. Los representantes de Moscú, con su habitual sangre fría y dominio de los mecanismos de poder, han conseguido perforar la coraza de aislamiento que Washington y sus aliados intentaron construir alrededor de Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. La votación secreta, ese viejo truco para evitar presiones y exhibir el verdadero pulso de la comunidad internacional, ha revelado que la mayoría silenciosa no solo no repudia a Moscú, sino que la respalda para gestionar los temas más sensibles de la agenda global. El Consejo Económico y Social de la ONU, en el que los rusos tendrán ahora voz y voto de peso durante al menos 3 años, será el escenario donde se definan políticas clave sobre desarrollo